Tengan todos ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a Aula 13, Aula sin límites y sin muros. Querido Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás, querida Sandy? Buenas tardes a toda la gente que se encuentra pues en casita, en compañía de la familia, de los amigos, viendo Aula 13 por la señal de televisión universitaria. Nosotros muy contentos de acompañarnos un programa más con todos a lo largo de esta gestión, ¿no? Que ya va cesando también. Ya estamos a noviembre, diciembre ya y después las vacaciones. Ya está esperando que sea fin de año. Más o menos por ahí. Yo sé que mucha gente también está esperando porque ansioso. creo que el 2023 nos va a traer nuevos retos, nuevas sorpresas. Este 2022 ha sido un poco, desde mi perspectiva, medio irregular. La semipresencialidad todavía iba por ahí. Bueno, todo va marchando otra vez, ¿no? Efectivamente, por la crisis sanitaria, estos años han sido un poco tambaleantes, pero creo que ahora ya como están mejorando las cosas, algunos conflictos que siempre existen, pero estamos siendo, por lo menos en la parte de salud, trabajando cómo recuperarnos de todo esto, ¿no? Sí. Yo creo que, como te digo, mucha gente está esperando el 2023. No ve, ahí atrás igual dicen, pues, el 2023 voy a comenzar a estudiar con más fuerza, con más ganas. Te voy a poner ganas. Voy a comenzar mi nueva vida otra vez. Pero pareciera verdad, yo creo que sí, esperemos. Sí. Bueno, amigos y amigas, es así, ¿no? Los tiempos van cambiando, estamos en un nuevo contexto y obviamente a poner ese positivismo, esa buena energía, ¿no? Así es, y también hay que ponerle energía el día de hoy porque vamos a tener un gran programa, donde vamos a hablar de bastantes temáticas. Una de ellas, hablar de la inclusión educativa. Vamos a tener invitados que nos puedan hablar y profundizar esta parte de la educación y la parte social. ¿Qué más vamos a tener, Iván? Vamos a tener justamente la visita de la licenciada Marcela Castro, docente de la carrera de Ciencias de la Educación, que nos va a hablar de la perspectiva o el enfoque de la educación popular y alternativa, del trabajo con jóvenes, con niños, con mujeres, que tiene una mirada muy interesante también que hay que abordarla, ¿no? Así es, la educación alternativa es bastante relevante, creo que en nuestro contexto, y nos ayuda más por todos los hábitos culturales que nosotros tenemos y tenemos que seguir fomentando este tipo de educación. Exactamente. Bueno, también vamos a estar con la visita de una nueva profesional ahora en la carrera de Ciencias de la Educación, en el sector de cómo hice mi primera tesis. La licenciada Roxana Condori nos va a estar hablando un poco de esa tesis muy interesante que habla de hecho de la orientación vocacional, ¿no? Mira, ya casi llegando a fin de año, mucha gente, muchos chicos de la promo, chicos y chicas están haciendo qué estudio, qué hago. Y bueno, creo que este último sector les va a ayudar bastante también. Efectivamente, así que ya están listos, van a ver en el programa esta parte y tienen que interesarse qué carrera, qué puedo hacer, qué necesito para estudiar una carrera. Así que la temática va a ir al pelo, bastante importante. Exactamente. ¿Dónde nos encuentran, Sandy, para que la gente nos pueda escribir, comentar? Así es, Iván. Nos encuentran en nuestras plataformas digitales. Estamos en Facebook como Aula 13. Ahí pueden ver alguna noticia que tal vez no lo hayan visto en el programa. También pueden comentarnos. Agradecemos los comentarios que siempre nos dejan. Muchísimas gracias, esos comentarios de apoyo. Y también en las reacciones, no se olviden seguirnos en nuestra página y también nos pueden encontrar en la plataforma de YouTube que es Ciencias de la Educación UMSA Oficial, y ahí van a poder ver todas las transmisiones completas si es que se han perdido de alguna temática o quieren volver a verla. Muy bien, exactamente. Bueno, amigos y amigas, entonces vamos a comenzar el programa del día de hoy, cargado de mucho contenido, mucha información, pero principalmente de mucha educación, ¿no? Eso sí, comenzamos con Aula 13. Continuamos con el programa y como ya se los habíamos adelantado, vamos a hablar de esta temática tan importante que es el contexto institucional y social de la EPJA y sistematización de experiencias educativas. Para eso tenemos a nuestra estimada invitada, la licenciada Marcela Castro. Licenciada, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes, al canal, a la carrera, por dar la opción de que la teleaudiencia conozca a nuestra carrera en sus diferentes materias. Muchas gracias, licenciada. Explíquenos un poco de lo que es el EPJA. ¿Qué significa? ¿A qué se refiere? EPJA quiere decir Educación para Personas Jóvenes y Adultas. Nosotros somos parte de la educación alternativa y trabajamos con jóvenes de 15 años adelante y personas mayores que no han tenido la opción de educarse, de no poder terminar la escolaridad o de no haber podido asistir a la escuela. Es una población que tiene necesidad y tiene ganas de aprender. Entonces, EPJA es una respuesta
a esta población. Somos parte también del sistema de educación del Estado, somos parte del sistema plurinacional de educación y estamos dentro de la educación alternativa. Licenciada, ¿cuánto tiempo es el mismo tiempo los que ellos deben pasar o tal vez se reduce este tiempo para que ellos pasen su escolaridad? No, hay diferentes programas, o sea, hay unos programas desde el Ministerio de Educación que se trabajan desde los CEAs, desde los Centros de Educación Alternativa, en educación primaria, secundaria y técnica. Y hay otras instituciones, ONGs o iglesia, que también trabajan con personas jóvenes y adultas en diferentes programas. ¿Cómo se puede ser parte de EPJA y en qué instancias o dónde se puede acudir para poder continuar la escolaridad en estas personas? Los centros de educación alternativa que están distribuidos en diferentes zonas, se tiene presencia a nivel nacional y también en áreas rurales. Entonces las personas tienen la opción de participar en estas posibilidades de formarse para terminar la escolaridad. Pero no solo es la escuela, ¿no? La escuela es una parte. Otra parte es otro tipo de proyectos, programas que benefician y forman a personas jóvenes y adultas. Licenciada, ¿a qué nos referimos con esos otros proyectos de los que pueden ser parte? Por ejemplo, proyectos de capacitación, proyectos de certificación de competencias, proyectos con personas jóvenes y adultas que trabajan con mujeres trabajadoras, con personas que están en situación de calle, con personas que trabajan, en otros contextos y con diferentes sujetos. ¿Cómo ha sido trabajar, usted que es parte de todo esto, trabajar en la parte institucional, pero también cómo va correlacionado con la parte social? Es fundamental porque la población joven y adulta en nuestro país es grande. Nosotros no podemos desconocer una realidad social, entonces tenemos una realidad que permite dar opciones a estas personas que no las han tenido. Negar una realidad en su contexto político, económico, educativo, cultural, social, sería una locura dentro de la educación. Entonces para nosotros es fundamental trabajar conociendo nuestra realidad. ¿Qué papel tiene el abordaje de la sistematización de experiencias educativas en lo que es el EPJA? A ver, sistematización de experiencias es otra área que nosotros trabajamos desde la carrera, que es parte de del eje de investigación. La sistematización de experiencias es fundamental para el trabajo educativo porque recupera diferentes experiencias que se han dado en el país o en el mundo, si tú quieres, pero abocándonos a lo nuestro, son experiencias que se han dado en el país que se las analiza, se las reflexiona y se plantea diferentes propuestas para esto. La sistematización de experiencias es parte de la investigación y no es solamente decir, ha habido esto y aquello y listo, no. Sino es decir, ha habido esto y hay una reflexión y un análisis crítico sobre una determinada experiencia para devolver la información a la sociedad, mejorar, crecer, abordar de otra manera. Licenciada, en este caso detectamos estas necesidades para poder abordar desde la parte de, no sé, aprendiendo de esta sistematización de experiencias con nuevas propuestas, tal vez soluciones que se quieran brindar en el contexto tanto educativo y social. Licenciada, tanto la parte social, usted me decía, no se puede obviamente negar esta educación, pero sí supongo que ha habido algunos retos y algunos desafíos que se ha atravesado con esto. ¿Me podría explicar un poco de eso? Por supuesto, han habido sistematizaciones de experiencias muy importantes que han dado pie a diferentes investigaciones y a nuevas propuestas educativas. Por ejemplo, hay experiencias desde los CETAS, que son los Centros de Educación Técnica, Humanística, Agropecuaria en el área rural, que se han sistematizado y ahora son parte de propuestas estatales. Entonces ya se han vuelto una política educativa, que eso es lo más significativo para nosotros, ¿no? Claro, el aporte. Y los desafíos que han podido ver a lo largo de todo esto, no solamente en la parte de sistematización, sino también en la parte institucional, social. Los desafíos son muchos. Nuestra realidad es dinámica, es cambiante. La realidad social de nuestro país es
realmente admirable en muchas cosas porque la gente se moviliza, se dinamiza con las necesidades que se van dando. Entonces las respuestas educativas tienen que ser también en esa línea, ¿no? Los desafíos dentro de la educación son realmente impresionantes, más ahora después de una pandemia, donde la gente ha estado encerrada, donde la crisis económica ha generado tantos problemas. Entonces, aquí viene también el aporte de la educación. Supongo que el abordaje, licenciada, es totalmente diferente. Usted tal vez me desmiente o me confirma todo esto. ¿Cuál es la principal característica en diferencia de trabajar obviamente con niños en la parte escolar, pero trabajar ya con jóvenes y adultos? Los niños y los jóvenes y los adultos tienen determinadas características. Y otra cosa es un joven trabajador que un joven estudiante, ¿no? Entonces el abordaje es distinto porque tienes que aplicar diferentes metodologías, estrategias, contenidos, formas. No te olvides que es gente que trabaja. Entonces tú esta noche puedes ir a dar clases en cualquier EPJA y te vas a encontrar con jóvenes que han trabajado todo el día. Entonces no es lo mismo que estar a las 8 de la mañana en tu clase después de haber desayunado con tu papá o haber estado en tu casa. En cambio, la escuela, la EPJA en la noche es distinto porque son gente que tiene ya una experiencia de vida, unas formas de ver la vida. Imagínate dar clases a mujeres trabajadoras del hogar. Todo el día han estado trabajando en una casa, en una familia y en la noche estudian. Entonces tiene que ser mucho más interesante, más dinámica, contenidos adecuados, de su interés además, ¿no? Claro, para que todos estos contenidos también puedan aportar a lo que está haciendo laboralmente, está haciendo socialmente. Licenciada, algunas estrategias tal vez si nos puede indicar que se utilizan en el EPJA para las personas jóvenes y adultos. Son muchas y depende con quién trabajes, en qué contexto, con quiénes, porque si estás en el área rural, estás trabajando con una población de pescadores del lago Titicaca, por ejemplo, o estás trabajando aquí con gente que ha estado toda la tarde o todo el día, como te decía anteriormente, trabajando, entonces las estrategias son distintas, ¿no? La forma de trabajar tiene que ser muy dinámica, tú tienes que ser muy respetuoso, muy empático con el otro, porque tienes que ponerte en su lugar para ver cómo están las cosas. Me quedo con estas dos partes importantes, el respeto, la empatía que se tiene que tener con ellos y esto de la dinámica que va en función a la didáctica, obviamente, ¿no? Tener nuevas estrategias yo creo que también demanda más trabajo para el docente. Es un trabajo continuo, es 50-50, ¿no? Entonces tiene que ser. Por supuesto, los educadores tienen que ser muy dinámicos, muy creativos, muy asequibles al contacto humano, que es la clave para educar. Si nosotros no nos ponemos en ese lugar, en esa situación, difícilmente vamos a educar. Como decía Paulo Freire, ¿no? Nadie educa a nadie, todos educamos en comunión. Entonces es un diálogo de saberes, es un diálogo que permite aprender y comprender y los docentes también aprendemos mucho, ¿no? Muchísimas gracias, licenciada. Ya para terminar la entrevista, no sé si puede mandar ese mensaje a nuestros televidentes, tal vez alguna persona que quiere estudiar pero lo ha dejado, pero hay esta oportunidad de la EPJA. Incluso si está haciendo la parte laboral, puede estudiar aún, aprender, educarse a sí mismo. ¿Algún mensaje que les pueda brindar para que sigan con los estudios, que prevalezca la educación? Por supuesto, toda la población que quiere y tiene necesidad, tiene las puertas abiertas en los CEAS, en los centros de formación, puede trabajar y estudiar, nunca se deja de aprender, nunca se deja de enseñar. Entonces no hay que desanimarse por una edad o por un trabajo o por alguna necesidad. Siempre hay posibilidades de aprender. Entonces lo más rico de la educación alternativa es que no nos cerramos en la escolaridad, sino que trabajamos en diferentes ámbitos, diferentes contextos, con diferentes sujetos y las puertas siempre están abiertas dentro de lo que es la educación. Muchísimas gracias, le agradecemos por asistir a este set. Licenciada Marcela Castro, ya saben, nos estaba dando los mensajes tanto reflexivos, pero también lo que se está haciendo y lo que se está trabajando en el EPJA. Bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida volvemos.
Supervisión para ti. Amigos y amigas, muchas gracias por continuar en compañía de Aula 13, Aula Sin Muros Sin Límites, por las pantallas de televisión universitaria. Bueno, al inicio mencionábamos que íbamos a hablar de una temática muy importante referente a lo que viene a ser el proceso de inclusión, el proceso de prevención, el proceso de toma en cuenta de la población en situación de riesgo, de vulneración como tal, ¿no? Y obviamente en este sector nosotros tenemos especialistas que nos van a poder hablar de una forma mucho más técnica, más entendible y obviamente desde las vivencias. En ese sentido estamos muy contentos de estar con el personal de la Fundación ENDA El Alto, a quien voy a presentar a continuación, a la licenciada María Estela Condori Alberto, quien es directora del Centro Minca. ¿Cómo está, licenciada? Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias por asistir a nuestra invitación y poder compartir un poco de la experiencia que ustedes realizan en su trabajo, ¿no? De la misma forma vamos a presentar a la licenciada Seina Tintaya Gamboa, quien es la psicopedagoga de Fundación ENDA. ¿Cómo está, licenciada? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias más bien nuevamente por asistir a esta reunión tan importante. Le decimos, no es importante porque muy pocas veces se habla temáticas así, ¿no? Referentes a la prevención, por ejemplo, de la marginalidad, en lo que temáticas ustedes en las que trabajan, ¿no? Tal vez para que las personas puedan conocer más del trabajo que ustedes realizan, licenciada María Estela, por favor, coméntenos cómo trabajan ustedes, con qué líneas trabajan. Bueno, la Fundación ENDA El Alto trabaja en la atención a niños, niñas, adolescentes víctimas de violencia. Y también trabajamos con adolescentes que presentan problemas de comportamiento o consumo de sustancias adictivas a raíz de haber sido víctimas de violencia sexual. La atención que brindamos nosotros es una atención psicoterapéutica especializada. Atendemos los casos de manera individual, grupal y a través de las terapias de familia. Toda nuestra atención es a nivel ambulatorio, ¿no? Las familias son derivadas por instituciones públicas, privadas o de forma particular también que se acercan las familias a nuestra institución para ser beneficiarios de este servicio terapéutico que brindamos como institución. Realmente a lo que ustedes me van narrando, y estoy seguro que las personas también en casa están viendo, que ustedes trabajan con diferentes poblaciones, ¿no? Primero trabajan con niños, con niñas, trabajan con las familias, también en jóvenes, como usted mencionaba, ¿no? Tal vez en situación de marginalidad, en situación de riesgo. Y en ese sentido, licenciada Seina Tintaya, coméntenos un poco las líneas específicas que ustedes trabajan como institución, o sea, ¿dónde hacen mayor énfasis? Porque a veces lo que justamente la licenciada María Estela mencionaba, ¿no? Por ejemplo, víctimas de violencia sexual infanto-adolescente, supongamos por ahí, ¿no? Entonces, obviamente pueden ser dentro de un ámbito educativo, o a veces podría darse tal vez incluso, ¿no? Cuando vemos en las calles a veces, ¿no? Población en situación de marginalidad, ¿no? Y a veces son víctimas. Entonces, a veces uno puede confundir el tema del servicio que ustedes realizan, licenciada. Sí, a nuestra institución llegan diferentes casos derivados por instituciones públicas o privadas, ¿no? Son niños, niñas y adolescentes que presentan esta característica, que son víctimas de violencia física, psicológica y sexual, o niñas, niños y adolescentes que tienen problemas de conducta y de consumo, ¿no? La intervención que la institución da, la especializada, es la intervención terapéutica, pero nosotros complementamos este servicio con una intervención integral, ¿no? También nosotros brindamos lo que es la atención pedagógica, ¿no? Con un enfoque inclusivo. Lo que queremos nosotros es desarrollar que niños, niñas y adolescentes se desarrollen integralmente, ¿no? Tanto fortaleciendo sus potencialidades, podríamos decir, emocionales, intelectuales y emocionales. Ahí viene justamente una pregunta que me nace a mí y estoy seguro también que a las personas que nos están viendo en casa, ¿no, licenciada? ¿Dónde los ubicamos y si estos servicios que ustedes tienen algún costo, algún requisito? Tal vez hay requisitos para poder acceder a uno de estos servicios que tiene justamente el Centro Minca. Bueno, no tenemos ningún costo, la atención es gratuita.
Atendemos exclusivamente a familias en alta vulnerabilidad socioeconómica. Nosotros entendemos que hay mucha población que sufre violencia, es víctima de diferente tipo de violencia, pero tratamos de que nuestros servicios lleguen a la población que no puede acercarse a un terapeuta particular, no puede acercarse a un centro donde pueda pagar un monto económico para ser atendido. Entonces, lo único que pedimos nosotros es que sea puntual la asistencia, porque programamos las terapias una vez a la semana y agendamos horarios. No tenemos un equipo de terapeutas que trabaja especializado en estos temas y lamentablemente nuestras agendas siempre están llenas. Entonces, lo único que pedimos es que ellos sean puntuales y cumplan con sus horarios de terapia. Ok, entonces a tomar en cuenta, amigos y amigas, ustedes que si conocen, ¿no?, alguna familia, algunas personas que están justamente en estas situaciones que ustedes han ido mencionando, problemáticas, que puedan asistir justamente a la Fundación ENDA como tal, ¿no? Licenciada, usted que trabaja muy de cerca con esta población, licenciada Zeina, ¿qué problemáticas emergentes hemos ido percibiendo a lo largo de este tiempo y que hemos vuelto de la pandemia, ¿no? Hemos entrado a un nuevo contexto, diríamos, y estoy muy seguro que estas problemáticas tal vez han emergido, han cambiado, se han modificado tal vez, encontramos algunos elementos que nos deben llamar más la atención como sociedad y de hecho como Estado también, ¿no? Sí, bueno, a nivel educativo lo que hemos encontrado es un desfase, ¿no?, respecto a conocimientos, ¿no?, porque los estudiantes no han pasado las clases o no han sido estas regulares, ¿no?, y también no han accedido a los medios, ¿no? La población en situación de vulnerabilidad no ha tenido acceso, digamos, a medios tecnológicos. Claro. Y de ahí que se ha suscitado problemas de confianza, de baja autoestima, ¿no? Entonces son esas las cualidades que nosotros trabajamos en la Fundación. Okay. Ahí me llama la atención también justamente el apoyo psicopedagógico que ustedes realizan, ¿no? En ese sentido es para tal vez alguna familia que esté en una situación de marginalidad, licenciada, o vulnerabilidad o riesgo, también pueden asistir sus niños y sus niñas, o en su caso también puede darse de que tal vez algún familiar hay algún niño o niña víctima de violencia sexual infanto-adolescente y a veces creo que en el imaginario se considera que solo debe recibir una terapia, pero no se considera justamente lo que mencionaba la licenciada, este apoyo psicopedagógico inclusivo que usted mencionaba, ¿no? Claro, para nosotros es importante la atención integral, ¿no? Si bien la niña, el adolescente o la joven o el joven ha sido derivado por la problemática específica, nosotros vemos la integralidad. Por eso es importante brindar el apoyo, por ejemplo, psicopedagógico, el apoyo social, y si necesitamos otras áreas de especificidad, por ejemplo, neurología, psiquiatría, que también van de la mano, vamos recurriendo a estos servicios, ¿no? Y dentro de las problemáticas también que a raíz de la pandemia se fueron presentando, es el tema de las adicciones no convencionales, por ejemplo, la adicción a las redes sociales, al internet, que eso es algo que se ha ido viendo con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, también atendemos este tipo de problemáticas en los jóvenes, ¿no? Claro, y ahí vendría a ser una problemática, yo creo que emergente, latente, porque mucha gente ya ha empezado a agarrar una adicción justamente al uso de recursos tecnológicos, páginas, en este caso web, redes sociales, pero también ahí creo que está el tema de la línea muy delgada en una situación de peligro, ¿no? Hoy en día sabemos que ahora no solo en el contexto físico está el peligro, sino las redes sociales vienen a ser un medio ahora para estos riesgos, ¿no? La captación, por ejemplo, del tema de trata y tráfico, ¿no? El tema del acoso cibernético, las extorsiones. Entonces, nosotros vamos ingresando en la integralidad de todas estas problemáticas. Y como le decía, no solo nos centramos en la persona como tal, sino es en toda la familia, en todo el entorno familiar, porque si una persona de la familia es afectada, todo el entorno se ve afectado, ¿no? Por eso nosotros intervenimos a nivel familiar. Claro, y en muchas situaciones, ¿no, licenciada? Usted mencionaba, se considera solo a la persona, ¿no? O sea, como fuera el problema de se lo manda a terapia, es el que tiene que recibir ayuda o apoyo, pero no se considera que la familia también debe ser ese núcleo determinante justamente para que pueda tal vez superarse esta situación, ¿no? Sí, ENDA El Alto también tiene otro programa de intervención que es el A Tiempo. El A Tiempo trabaja en unidades educativas, ¿no?
¿no? Donde se trabaja lo que es el cuidado y prevención en salud mental. Y es ahí donde nosotros trabajamos en 3 niveles, en los estudiantes, en padres de familia, pero también en docentes. O sea, ustedes tienen básicamente primero una interacción, si vale el término, individual con la persona, con la familia también, pero también van al ámbito educativo como tal, ¿no? Claro que sí. Licenciada María Estela Condori, espero invitarla pues para un siguiente programa para que podamos especificar justamente una temática que ahora estamos, diríamos, emergente, ¿no? Esta adicción a las redes sociales, cómo tal vez un papá o mamá puede tratar a estos niños, cómo el maestro puede tratarlo, porque hoy en día se han dado casos incluso, ¿no? De que se ha dado una violencia, sea psicológica o física, solo por el hecho de quitarle el dispositivo a un niño, a una niña o a un adolescente, por ejemplo, ¿no? Entonces, para otros programas queremos que abordemos un poco por ahí y aprovechar un poco la experiencia que ustedes tienen, si bien la carrera Ciencias de la Educación ahora también tiene ya un convenio con ustedes para poder trabajar y hacer sinergia desde la universidad con las instituciones de la sociedad civil, ¿no? Claro que sí. ¿Dónde se encuentran? Bueno, nosotros estamos ubicados en la ciudad del Alto, en la calle, es en la zona Tejada Rectangular, en la calle Juan Matienzo, número 650, a 2 cuadras del teleférico amarillo, de Ciudad Satélite, ¿no? Entonces es cerca y céntrico, ¿no? Ok, entonces la gente ya imagino que ha tomado apuntes también. ¿También nos pueden encontrar en redes sociales? Sí, también estamos en redes sociales, específicamente en Facebook como Enda el Alto. Ok, entonces ahí, amigos y amigas, a tener toda esa información. Nuevamente agradecemos la presencia de la licenciada María Estela Condori Alberto, directora del Centro Minca de la Fundación Enda el Alto. De la misma forma, pues, a la licenciada Seina Tintaya Gamboa, psicopedagoga de la Fundación Enda. Entendemos que tenemos un video en el cual nos dan un resumen muy importante, la presentación y todos los elementos que tenemos. Entonces nos vamos a ir justamente a este video informativo para todas y todos ustedes y enseguida continuamos con más de Aula 13 porque Sandy les tiene mucha, pero mucha información también. Enda el Alto es una organización sin fines de lucro creada en 1988 como parte de un movimiento internacional denominado Enda Tercer Mundo, con la misión de defender, restituir y promover los derechos humanos de poblaciones vulnerables, especialmente de niñas, niños y adolescentes trabajadores y en situación de calle. Los proyectos desarrollados en estos más de 30 años de trabajo respondieron a las necesidades del contexto y tomando en cuenta las opiniones y la participación de la población objetivo. Actualmente, venimos desarrollando los siguientes proyectos en corresponsabilidad con las Defensorías de la Niñez y Adolescencia y la responsabilidad de los tutores familiares. Centro Psicoterapéutico Minca, asignado a la atención ambulatoria psicoterapéutica e integral de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia física, psicológica y sexual, así como también a niñez y adolescencia con problemas del comportamiento y o consumo de sustancias adictivas. Bien, ahora vamos a hablar de una película muy interesante que se llama Uno para Todos, del director David Ilundain, que nos explica un poco del impacto que puede causar un maestro en sus estudiantes, pero no solo eso, sino el impacto que el estudiante puede causar en el docente. Esta película nos habla un poco de entre la sinopsis de cómo el impacto de un niño que está sufriendo una enfermedad no se puede afrontar con la parte social y con la parte educativa, y cómo el maestro no solamente hace el rol del educador, sino también de enseñar y de formar. Vamos a ver con este hermoso tráiler. Sé que no son maneras, pero bueno, ya sabes cómo van estas cosas. Bienvenido. Me llamo Lesh y soy vuestro nuevo profesor porque María está de baja. Y me falta Carlos. ¿Alguien sabe por qué no ha venido? Os propongo que cada uno de vosotros escriba una carta a sí mismo para su yo del futuro.
Quiero que os mováis, las mesas, vosotros, todo. Venga, que si no, no llegamos a ningún sitio. Venga, venga, venga. ¿Su madre le sobreprotege? Tengo una buena noticia que daros. Mañana, Carlos vuelve a clase. Si nos inventamos una historia donde lo divertido es pegarse, ¿qué mensaje estamos enviando? Para enviar mensajes al WhatsApp, profe. Carlos se ha ido. Mentiste, que me echaban de menos, que no sé qué. Un alumno no puede pegar a un compañero y muchísimo menos a un profesor. Selva, si no me cuentas lo que pasó, no podré ayudarte. Ahora vuelvo. Quietos. Perdona, estoy... Muerto de miedo estás. ¡Bien! ¿Qué haces falta en esa clase? Televisión para ti. Y volvemos de la pausa comercial y vamos a hablar de una temática bastante importante que es la inclusión educativa en las unidades educativas dentro del marco de la Ley 070 Elizardo Pérez. Y pues tenemos una gran invitada que nos acompaña. Está con nosotros la licenciada Ángela Escobar, quien es directora de la Unidad Educativa Pantaleón de Arlince. Muy buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Licenciada, háblanos un poquito acerca de cuál es la inclusión educativa que se necesita a partir de la Ley 070. Este tema de la inclusión es algo tan bonito. Es algo que estamos trabajando y luchando como educadores desde hace mucho tiempo. Exacto. La ley, la 070, nos dice que los niños con diferentes capacidades o habilidades tienen derecho a ser parte de las unidades regulares, de educación regular, como las nombramos de algún modo. Es importante que nosotros podamos también sensibilizarnos al respecto. Cuando hablamos de inclusión, nos referimos a que, nuevamente reitero, a que estos niños puedan ser parte de la educación regular, sean visibilizados, porque hemos visto por mucho tiempo que a veces se los ha ido ocultando y lo que estamos buscando ahora es que ellos sean aceptados como parte de la sociedad. Ha habido una discusión por mucho tiempo entre si es integración, si es inclusión. Si es integración, tienes que ser como yo soy, o si es inclusión, te acepto como tú eres. Se está tratando de fortalecer más esta idea de que comprendamos que todos nosotros formamos esa sociedad y esa comunidad con niños o niñas o jóvenes o adultos que tienen diferentes capacidades y que tienen diferentes características. Entonces, cuando estamos hablando de esta inclusión, es de recibirlos en las aulas de educación regular, si vale el término, y ver también por sus derechos. Ahora, la ley nos dice que estos niños, estos jóvenes, estos adolescentes tienen derecho a ser parte de del proceso educativo, que pueden estar en las escuelas regulares, pero también nos dice que es importante que los maestros, la comunidad, se prepare para recibirlos, porque sabemos muy bien que tienen demandas específicas y que van a ser diferentes quizá al resto del grupo. Licenciada, esta parte es de uno al otro, yo digo, ¿no? No solamente la comunidad educativa debe adaptarse, sino también ellos. Es una parte empática, sentirnos empáticos. Entendiendo desde esta parte, el rol del educador, ¿cuál es la función principal específicamente en la temática de hacer esta inclusión educativa? Lo que nos solicita la ley 070 es que el maestro o la maestra debe estar capacitado para realizar adaptaciones curriculares. ¿Qué es una adaptación curricular? Ya lo han debido hablar varias veces. Mi versión de la adaptación curricular es que nosotros tenemos que hacer lo posible
por acercar el contenido que estamos desarrollando a las necesidades que va a tener nuestro estudiante. Es un reto muy grande y a veces difícil, porque a veces como maestros consideramos que, bueno, que pase, pero como educadores nosotros queremos que el proceso educativo esté completo, que tenga esa vivencia, ese aprendizaje, por más pequeño que sea, pero que es importante para el estudiante. Así que como educadores, como maestros, ahí es donde radica tal vez la mayor dificultad y el reto, en también abrirnos a la posibilidad de plantear cómo vamos a hacer esta adaptación para estos niños o jóvenes. Sin embargo, también tenemos que ser justos. Hay maestros y maestras que lo hacen de una manera excepcional, que ya es parte de su rutina y que pueden recibir y trabajar con estos niños con muy poca dificultad. La idea también tal vez de estar acá, de nosotros como institución estar acá y tratar de hacer el nexo con la universidad, precisamente es buscar el apoyo también para fortalecer a los docentes y que ellos puedan llevar adelante este proceso de la mejor manera con esta población. Licenciada, hay una problemática bastante latente. Se dice que en vez de incluirlos muchas veces tendrían que tener profesionales capacitados, como usted dice, y apartarlos, ¿no? Y los padres dicen, no, es que a mi hijo no lo van a enseñar bien. Otros dicen, no, es que le van a hacer bullying, le van a tratar mal. Entonces tratan de dividir. En muchas ocasiones eso puede funcionar, pero se necesita un profesional que esté adaptado. Pero a veces, o creo que es bastante pertinente trabajar como comunidad. ¿Qué se opina de todo eso y qué le puede decir tal vez a algunas personas que tienen este pensamiento? Exacto. Cuando nosotros estamos hablando de esta idea de inclusión, en realidad no solamente es en las aulas, es también en la mentalidad que nosotros tenemos como adultos. La percepción de los padres de familia cuando ven un niño con habilidades especiales es que va a retroceder el ritmo de trabajo del profesor o la profesora. No sabemos cómo va a reaccionar, tal vez es agresivo, tal vez es agresiva. Por eso nuestro rol como cientistas en educación, como educadores, está precisamente en poder trabajar con la población. Porque cuando hablamos de una comunidad que va a recibir a niños con estas necesidades, es eso, una comunidad que tiene que abrir su mente y también abrir el corazón. Porque a veces para nosotros es muy fácil pensar más en todo lo que mi hijo o mi hija normal necesita, que pensar en que también hay otro niño u otra niña que merece estar ahí. Por eso es muy acertado lo que comentas. Este cambio tiene que ser de todo el entorno. Cuando nosotros nos proponemos empezar a trabajar con estas comunidades o con esta población, tiene que ser no solo con los niños, tiene que ser también con los padres. Porque finalmente, si en mi casa me enseñan que no hay problema en que yo me burle de alguien porque es diferente, entonces cuando llegue un amigo o un compañero que sea algo diferente, yo me voy a burlar. Sin embargo, así, tengo que hablar tal vez un poco de la historia de éxito que nosotros tenemos. No puedo decir que como unidad educativa Pantaleón Dalense, nosotros tenemos una gran cantidad de estudiantes con estas características. Son pocos, pero estamos en ese proceso de poder crecer con ellos, de poder cambiar con ellos y tal vez principalmente poder reconocernos y aceptarnos con ellos. Porque por más que nosotros queramos cerrarnos algunas cosas, son parte nuestra. Van a ser parte nuestra, siempre. Así que necesitan de nuestro apoyo. Efectivamente, licenciada, tenemos que trabajar en este rol humano que nosotros tenemos, ¿no? La parte de la empatía, la responsabilidad, no solamente con nuestras personas que están bastante allegadas, sino también con los demás, y eso habla de los seres humanos que somos. Licenciada, para trabajar con la parte de inclusión educativa tiene que haber nuevas estrategias. Algunas de ellas que tal vez nos pueda comentar que se utiliza dentro de la parte educativa. No sé si al final tenemos nuevas estrategias o vamos redescubriendo. Porque hasta ahora se ha trabajado mucho en el desarrollo de materiales, en el trabajo con los padres de familia. La sensibilización hacia los padres es muy importante.
la sensibilización hacia el grupo, pero principalmente poder generar ese clima de respeto con los niños. Los niños desde pequeños necesitan también de nosotros esos lineamientos para que ellos puedan desenvolverse. Nosotros, ¿cómo es lo que trabajamos? Tenemos un caso que ya está en secundaria, otros que ya han salido del colegio. Se han hecho algunas adaptaciones básicas, tratar de asimilar lo mejor posible o reducir algunos contenidos para que ellos lo puedan asimilar de la mejor manera. Pero es muy importante, o nos ha dado un gran resultado, tal vez trabajar más en lo que son exposiciones verbales con los jóvenes y adolescentes. Con los niños es un poco más fácil, porque, como te decía, tenemos diferentes herramientas que se pueden ir retomando, pero cada caso es diferente. Así que decir esta va a ser la fórmula es un poco complicado. ¿Cuál va a ser la fórmula principal? Que nosotros podamos abrir nuestra mente y que consideremos y recordemos todo el tiempo que merecen respeto y tienen el derecho a la educación. Estamos partiendo, licenciada, entonces de esta educación, más que la parte de enseñanza y formación, principalmente el eje, la base en valores, los valores que tenemos que tener. Muchísimas gracias, licenciada. Creo que ha sido de gran ayuda entender este contexto, pero no solamente entenderlo y decir esta formación está bien, sino que también ver esta parte de reflexión y de valores, lo que compete a los seres humanos. Muchísimas gracias, licenciada. Le agradecemos por aceptar la invitación y esperemos que la tengamos en otra próxima entrevista donde vayamos a hablar de estas temáticas. Muchas gracias, licenciada. Vamos a irnos con una temática importante. Iván, ¿qué nos tienes por allá? Muchas gracias, querida Sandy. De hecho, la temática que han ido abordando, yo estoy muy seguro que para los padres y madres de familia ha sido de mucho provecho, también para los estudiantes que están viendo el programa, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de una temática muy interesante también, o sea, muy corta diría yo, porque ya estamos llegando a fin de año, básicamente ya estamos en el mes de noviembre. Yo sé que muchos de nuestros estudiantes de los colegios, los bachilleres, no saben qué estudiar, ¿no? A veces uno dice, no puedo probar en esta carrera, podría intentar acá. A veces tienes una orientación de algún familiar, de algún profesional, tu maestro, compañero. Bueno, hay diversas, en este caso, opiniones como tal, ¿no? Entonces, en este video que les vamos a presentar justamente de la productora Casi Creativos, les va a hablar de algo muy corto de cómo a veces un estudiante se encuentra cuando no sabe qué estudiar, ¿no? Vámonos con este video, en este caso, importante para ustedes ahí. Profesional, astronauta de SpaceX, ingeniero de cyborgs. Mientras más lo pienso, menos sé que quiero estudiar. Psst. Oye tú, chiquillo, ¿por qué no pides consejo, vale? Mira, yo no soy muy fan de dar consejo, pero el único que daría es este. No sigas consejo de nadie. Es la ironía más grande que he dicho esta semana, pero la gente da consejos basados en el miedo a que elijas una carrera que no te dé suficiente dinero para tener una vida cómoda. Ese mismo miedo te hace aguantarte un trabajo en el que no prosperas porque no te gusta y así nunca ganarás suficiente dinero. Así que nada, tú mismo. Así que nada, yo mismo. A mí me dijeron una vez, para saber lo que quieres hacer, escucha tu corazón. Pero el corazón no te dice de buenas a primeras, lo tuyo es el póker, chaval. Pídele un préstamo a tu mamá y vámonos con todo para el All-Star de Las Vegas, papi. Pero al corazón hay que darle opciones. Mi consejo sería, prueba todas las actividades que te interesen, mientras más temprano mejor, así sabrás cuáles te gustan y cuáles se te dan bien. Pero no sé, igual me equivoco. Igual me equivoco. Has entrado a Google buscando respuestas. No sé qué quiero estudiar. La respuesta a tu pregunta es otra pregunta. ¿Quién eres tú? Yo soy un dibujito animado que le gusta entretener a la gente. ¡Ah! ¡Ya sé! Quiero ser youtuber. Cualquier cosa que elijas tendrá momentos difíciles, así que por lo menos que te guste, ¿no?
Televisión para ti. Amigos y amigas, continuamos con más de Aula 13, Aula sin muros sin límites por las pantallas de Televisión Universitaria. Esperemos que esté usted muy contento con nosotros y también obviamente con su familia en este domingo ya casi a medio mes también, ya el año se va. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy pues con un sector ya muy recurrente que lo hemos ido presentando acá en el programa en esta gestión, que hace referencia a cómo hice mi primera tesis, ¿no? Una investigación que muchos de los estudiantes terminan una carrera y a veces empezamos a hacer sea una tesis, un proyecto de grado, a veces el examen de grado o el trabajo dirigido como tal, va a depender mucho de las carreras en las que uno pertenece, pero a veces dar ese paso tan importante es relevante. En ese sentido, vamos a poder escuchar también la experiencia de la licenciada Roxana Ramos Mamani, quien la vamos a presentar. Licenciada, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Iván. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación y agradecer también a la carrera Ciencias de la Educación por la invitación brindada al programa, al canal. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, tenemos información de que su tesis titulaba Programa de Inteligencia, ¿no? Orientación vocacional como tal, ¿no? Exactamente. Una temática muy importante, diría yo, para esta época, incluso ya terminando el año, ¿no? Muchos jóvenes a veces no saben qué estudiar, veíamos un video hace rato que hablaba, ¿no? Decía, ¿no? ¿Qué estudiar más o menos? Y a veces uno se encuentra ahí. Y quisiera que nos comente un poco cómo nace la idea de investigar esta temática. Ya, nace con la idea de experiencia propia. Yo cuando estaba en el nivel secundario, ya terminando lo que es el colegio, el bachillerato, uno recién se pone con un signo de interrogación, ¿ahora qué voy a estudiar? ¿No? Entonces la idea surge a partir de la experiencia. Qué interesante. Y yo creo que mucha gente también se identifica con usted, ¿no? Uno termina el colegio y dice, bueno, cuando no has recibido una orientación vocacional como tal, no sabes qué estudiar y dices, podría estudiar esto, puedo estudiar lo otro, preguntas a alguna persona por ahí y a veces, bueno, por suerte te sale lo que quieres estudiar, ¿no? Sí. Coméntenos un poco ahí, ¿qué resultados ha podido encontrar dentro de su investigación? Ya, primeramente el tema se ha manejado tres aspectos, tres enfoques importantes, lo que es la vocación, la orientación y las inteligencias múltiples. Okay. Entonces, la vocación es un llamado, un motivo para poder tomar decisiones más adelante. Ahora, en cuanto a la orientación siempre te va a llevar para mejorar una idea, un pensamiento, para poder tomar unas decisiones adecuadas. Ahora, las inteligencias múltiples. Las inteligencias múltiples, este autor, psicólogo Garner, menciona que las inteligencias múltiples son modelos educativos donde el estudiante debe enfocarse a partir de las habilidades, de las destrezas que tienen los estudiantes. Entonces, por eso es importante tomar estos aspectos, lo que es la vocación, la orientación y las inteligencias múltiples, porque sabemos muy bien que cada persona tiene habilidades distintas, tiene potencialidades distintas, entonces qué mejor no orientar a partir de sus habilidades de los estudiantes. Tres aspectos sumamente importantes, diría yo, porque a veces cuando un profesional termina, ¿no?, una carrera y a veces no hay vocación, ¿no? Ahí creo que es un factor determinante, no solo cuando estudias, ¿no?, porque si no es que vas a dar un servicio a la sociedad, vas a trabajar por ello, obviamente vas a tener también un ingreso económico, o sea, hay que ser muy claros, pero a veces más que obligación tendría que ser, como usted dice, una vocación, ¿no? Vocación. Y ahí asociado el tema de la orientación, que usted lo ha mencionado claramente, es algo que te permite justamente seguir adelante, potenciarte y estas inteligencias múltiples. Y ahí a mí me queda una curiosidad, porque usted su tesis la ha realizado en la unidad educativa Franz Tamayo en el municipio de Pucarán. Ah, sí. Y quisiera que nos comente un poco por ahí, porque hacer una tesis, de hecho, acá en la ciudad es diferente. En el área urbana tienes las universidades, las ESFEMs, las instituciones al paso, digamos, ¿no? En cambio, en los municipios a veces no hay eso, en municipios, en este caso del área rural, por ejemplo. Sí, exactamente. Por ese tema también se ha tomado muy en cuenta en el ámbito de la investigación, porque generalmente en el contexto que es el área urbana hay posibilidades, hay instituciones donde van a los colegios.
igual en el Alto hay instituciones de la alcaldía que van. Pero sin embargo, en las provincias no hay esa accesibilidad, ¿no?, de las instituciones que puedan ir a dar este tipo de charlas, de orientaciones a los estudiantes de sexto de secundaria. Entonces, por ese tema se ha tomado muy en cuenta para poder hacer este tipo de investigación en el área rural. Tal vez algunas dificultades o limitaciones que ha podido encontrar al realizar su tesis, cosa que también muchos de los compañeros que están iniciando a hacer sus tesis, ¿no? Algo por ahí, tal vez alguien está tratando de hacer una temática similar a la suya, pero en algún área rural, y dice, no, ¿con qué me podría encontrar por ahí? Tal vez esa experiencia le puede servir también. Ya, sí, cuando uno hace investigaciones en el área rural siempre hay que coordinar, ¿no?, con la institución educativa, pero también hay instituciones donde te cierran las puertas. Entonces, el que hace su tesis o proyecto tiene que perseverar para poder cumplir sus objetivos, no dejar ahí, sino que seguir o buscar otras alternativas de unidades educativas donde pueda hacer este tipo de investigaciones. O sea, tiene que estar en sí seguro con la institución con la que va a trabajar, hacer que le llamamos ese lobby, ¿no? Es justamente ese acercamiento con la institución, con la población con la que va a trabajar, para que también se pueda facilitar ese proceso tal vez ya metodológico, ¿no?, de hacer el trabajo de campo, aplicar los instrumentos y esos otros elementos, ¿no? Sí, exactamente, esa es la posibilidad. ¿Alguno de los hallazgos más importantes o alguna anécdota que usted ha tenido en este proceso? Porque he trabajado con los chicos de sexto, de secundaria, y cuando uno está en sexto tiene una mirada bien interesante ya del mundo mismo, de qué hago, le han debido comentar algunas tal vez experiencias, algunas perspectivas. Ya, sí, había en el taller que yo he aplicado, porque se ha aplicado talleres en varias sesiones durante el año, es un proceso, entonces ahí es donde te encuentras con los estudiantes que quieren ser doctores, médicos, policías o el área humanística también, ¿no? Entonces, cada persona es un mundo y entonces yo lo que he hecho en ese momento es orientar a partir de sus habilidades, reforzar sus potencialidades para que el estudiante escoja una carrera que realmente le guste estudiar. En cuanto a la institución, he tenido fácil accesibilidad al establecimiento, entonces no he tenido mucho problema en eso, más bien me han agradecido por hacer la investigación en la unidad educativa Franz Tamay. Ok, ¿no? Tal vez algo que quiera decir, yo sí que estoy muy seguro también que le están viendo ahí en casa, tal vez los estudiantes con los que ha trabajado, y aparece dando esta entrevista, licenciada. Ya, yo quiero concluir con esto. La verdadera inteligencia no se mide por el grado de capacidad que tengas, sino que la verdadera inteligencia se mide a partir de qué tan feliz tú te sientes al escoger una carrera, o qué tan feliz te sientes al estudiar una carrera universitaria. En ese sentido, es importante que el estudiante tiene que escoger una carrera de acuerdo a su vocación. Entonces, por eso la orientación vocacional es la base fundamental para poder elegir una carrera universitaria. Muchas gracias, licenciada Roxana Ramos Mamani. Yo me quedo con lo último que usted menciona y les vamos a hacer aquí la pregunta a los tres compañeros de cámara. ¿Qué tan felices se sienten de estudiar esa carrera? Súper, 100%. Ok, creo que yo me quedo más que con el tema de que te salga un test y toda esa cuestión. Creo que nos ha dado la razón a mucha gente también ahí, ¿no? Incluso tal vez de sugerencia a los papás, ¿no? A veces los papás orientan y dicen qué tan feliz se siente su hijo de estudiar la carrera que le ha escogido, ¿no? Sí. Muchas gracias, licenciada, por estar acá con nosotros. Ha sido un placer poder contar el día de hoy con su presencia y esperemos también pues recibirle en otros programas con nuestras investigaciones, otros logros, tal vez saber un poco más del área de trabajo laboral que hace. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Bueno, amigos y amigas, tiempo cumplido, ya estamos llegando a las 14:00 y bueno, pues esperemos que todos los contenidos que les hemos ido ofreciendo el día de hoy hayan sido de su agrado, hayan permitido esa reflexión crítica, analítica que nosotros buscamos como programa producido por la carrera Ciencias de la Educación y también por Televisión Universitaria. Y bueno, los esperamos la siguiente semana de 1 a 2 de la tarde por TVU. Tengan un buen resto de jornada. Yo me despido de Sandy también, que se encuentra al otro lado del set. Querida Sandy, nos vemos la siguiente semana.
Así es, querido Iván, pues nos vamos a despedir. No se olviden, si se han perdido de algo específicamente, pueden buscar en nuestras redes sociales. Estamos como Aula 13, síganos. Amamos sus comentarios que nos van poniendo, también reacciones, y si quieren pedir o solicitar alguna temática importante, también pueden visitarla en las redes sociales. Así también en nuestras plataformas de YouTube, UMSA Ciencias de la Educación Oficial, donde van a poder ver todas las transmisiones si es que han perdido de algún dato o alguna información que querían saber. Mucho gusto, muchas gracias, querido Iván, y hasta luego. Que Dios les bendiga.